Continuamos con diseño higiénico de instalaciones en la industria alimentaria, terminación superficial del acero inoxidable, a cargo del ingeniero Guillermo Rubino, a quien le damos la bienvenida. Auspicia la siguiente charla INTI Litoral, sede Rafaela. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. Mi nombre es Guillermo Rubino, trabajo en el INTI Rafaela, en el Departamento de Validación de Equipos y Componentes. Hoy vamos a tratar el tema tratamiento de superficies para el acero inoxidable. La idea es comentarles cuáles son las bondades y desventajas de cada uno de los tratamientos superficiales que se les pueden hacer o se le pueden dar al acero inoxidable para mejorar sus características sanitarias. Inicialmente vamos a recordar la definición de diseño higiénico, que es el criterio con que vamos a encarar los tratamientos superficiales o el requisito que tiene que cumplir el acero inoxidable. Y básicamente un equipo o una instalación, podemos decir que se considera higiénica, si incorpora características que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminación para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta. Y el mayor riesgo seguramente van a estar en las superficies, porque es donde va a haber migración de las bacterias que van a estar en los alimentos cuando se están procesando. Y una vez que se limpia el equipo, deberíamos poder eliminar todas las bacterias o el residuo que va a dejar el procesamiento del alimento, y que el equipo y la superficie vuelvan a las condiciones iniciales. ¿Qué debe cumplir una superficie para considerarla higiénica? En primer lugar, bueno, buen aspecto, debe ser fácilmente limpiable y también resistente a la corrosión. El objetivo de estas condiciones es prevenir la contaminación, como decía recién, la contaminación microbiana de los productos que se van a estar procesando en el equipo o en la instalación. ¿Qué características se deben tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, identificar las superficies que van a estar en contacto con producto, luego hacer una selección de materiales, definir las propiedades que tienen que cumplir la superficie de esos materiales, y después, en base a eso, seleccionar los tratamientos superficiales que vamos a aplicar sobre las superficies para lograr que cumpla con estos requisitos. Obviamente que no solamente el acero inoxidable está en contacto con el alimento, también tenemos elastómeros y termoplásticos, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el acero inoxidable. ¿Qué característica tiene el acero inoxidable que lo hace inoxidable? Bueno, la característica principal es la generación o la formación de una capa pasiva que es invisible, transparente, que consiste principalmente en óxidos de cromo, y tiene un par de nanómetros de espesor, y lo que va a impedir es que el oxígeno entre en contacto con el acero y se oxide. Lo que vamos a ver hoy aplica para acero inoxidables 304 o 316, y también se debe tener en cuenta que cuando uno compra acero inoxidable ya viene con un tratamiento superficial, ¿sí? Por ejemplo, las chapas vienen con un acabado 2B que le va a conferir una rugosidad, que vamos a ver más adelante en qué nivel de rugosidad está. Y el 2B es una chapa laminada en fría, recocido y decapado. ¿Qué propiedades son las que vamos a estudiar de la superficie? Bueno, la morfología, el nivel de energía y la topografía, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar por el tiempo solamente en la topografía y a los métodos que tenemos para trabajar sobre ella, y cómo vamos a afectar la topografía en función de cada método, ¿sí? Primero vamos a definir qué es la topografía. La definición básicamente es qué forma tiene la superficie, pero lo vamos a estar viendo obviamente, a nivel, por ejemplo, como se ve acá, aumentado, ¿sí? A nivel microscópico, ¿sí? Lo que vamos a ver es, por ejemplo, los perfiles de rugosidad, que se llama,
la rugosidad de la superficie, que es una característica medible, ¿sí? Que se mide con un aparato que se denomina rugosímetro, que vienen rugosímetros fijos y rugosímetros portátiles. Lo que nosotros recomendamos es que las industrias que fabrican equipos o que usan equipos tengan rugosímetros o contraten rugosímetros para verificar la rugosidad de la superficie que están en contacto con el alimento. Y lo que vamos a definir como rugosidad es, primero, qué tipo de rugosidad vamos a medir. La rugosidad se conoce como RA y RZ. RA es el promedio de los picos y los valles, ¿sí? Es generalmente la que se va a utilizar para exigir en las superficies. Y después tenemos RZ, que es la distancia entre el valle más bajo y el pico más alto, ¿sí? Con lo cual RA siempre va a ser menor a RZ. RA es un promedio de la topografía, digamos, de la superficie. ¿Por qué es importante medir o conocer la rugosidad? Bueno, si acá dibujamos el perfil de una superficie y colocamos aquí adentro una bacteria de un tamaño promedio, de 1 micrómetro, vamos a ver que si se alojan bacterias, como se ve aquí, o aquí ya en una foto, después, una vez que el equipo va a limpiarse, los agentes de limpieza tienen que llegar al fondo de este valle para poder eliminar a la bacteria. Por lo tanto, si este valle es muy profundo, por tensión superficial, luego los productos de limpieza no van a poder acceder y se nos va a generar una zona que no vamos a poder acceder para limpiar, ¿sí? Por eso es importante definir y luego medir la rugosidad. El valor que se ha establecido a nivel internacional como un valor de rugosidad higiénico es un valor de RA menor a 0,8 micrómetros, ¿sí? Este valor, como decía, se mide con rugosímetro. Se admite un valor superior en el caso de las bombas, donde hay más agitación, se admite un valor de 3,2 micrómetros. Y bueno, también se pueden llegar a admitir valores mayores a 0,8 en lugares que no sean bombas, siempre y cuando se demuestre que la superficie es limpiable. Pero en líneas generales, lo que se va a exigir siempre es que RA sea menor a 0,8. Tipos de tratamiento, bueno, tenemos tratamientos superficiales para modificar la topografía del acero inoxidable. Podemos definir 4, tratamientos mecánicos, granallados, químicos y electroquímicos. Vamos a hablar rápido de cada uno y qué características tienen. Vamos a comenzar por el decapado químico. El decapado químico lo que hace es, obviamente, a través de productos químicos y agentes oxidantes, es eliminar o comer, digamos, cierta cantidad de metal que está en la superficie, y lo que se hace es, o sea, el químico va comiendo el metal y va modificando la estructura. Los métodos de aplicación, bueno, a través de gel, viene tipo gel, o viene tipo líquido para aplicar con pulverizadores, o a través de piletas donde se puedan sumergir los equipos. Las características de estos métodos son básicamente bueno, el tiempo, la concentración, la temperatura. Variando esas variables vamos a obtener distintos resultados. Ese es como primer método de decapado. Generalmente al método se lo conoce como decapado químico. Luego tenemos las superficies, como decía, la superficie 2B, que es la superficie de provisión del inoxidable. Es un laminado en frío y tiene la forma como se ve aquí, en estas imágenes.
con una rugosidad promedio en 0,5 micrómetros, es la rugosidad que se obtiene en estado de provisión de la chapa. ¿Sí? Entre 0,5 y en 0,8 la vamos a estar encontrando. A ese tipo, si no vamos a rayar, no vamos a afectar la superficie, no habría que hacerle nada a la chapa con terminación 2B, porque ya tiene una terminación sanitaria. Los procesos mecánicos, o generalmente conocido como pulido, es otro método para modificar la topografía de las piezas, ¿sí? Como decía, se lo conoce como pulido, pero bueno, también puede ser amolado con papel de esmeril o fregado con pastas abrasivas, ¿sí? Hay distintos grados de granos que van a estar modificando la superficie, distinto tamaño de granos. Nosotros vamos a comentar, por ejemplo, solamente uno, que es el grit 180, o el grano 180, pero viene grano 80, 100, 180, 240, y hacia arriba, a medida que va aumentando el número del grano, el tamaño es más pequeño y se logran mejores terminaciones superficiales. Pero para que vean, si aplicamos un pulido con grano 180, lo que se va a obtener es una superficie como la que se ve aquí y aquí, con surcos profundos, donde se identifica claramente los picos, los valles, y donde se pueden generar zonas como esta, por ejemplo, donde pueden alojarse los microorganismos y luego puede ser dificultoso su eliminación, ¿sí? Acá vemos unas metalografías de la sección de un acero inoxidable pulido con grano 180, y vemos que a medida que vamos magnificando la imagen, nos van quedando como zonas, como cuevas, donde pueden quedar la suciedad y ser difícil su limpieza. La rugosidad promedio de este tipo de tratamiento superficial está cercana al 0,8. Pues generalmente con este tipo de grano de 180 se logran superficies sanitarias. Si pasamos al granallado, que es otro proceso superficial, también conocido como blasting, este se genera a través de impactar bolas de vidrio o de acero inoxidable o óxido de aluminio sobre la superficie, y va a ir modificando la topografía de la superficie. Generalmente el granallado se utiliza para homogeneizar visualmente la superficie, cuando tenemos soldaduras o tenemos rayones. El granallado o el blasting es una buena terminación superficial para homogeneizar la superficie, pero como vamos a ver, no es recomendable para aplicaciones higiénicas. O sea, se podría llegar a utilizar para las zonas externas de los equipos, pero no se recomienda para las zonas internas. Vemos acá en las micrografías diferencia entre arenado y granallado con bolas de vidrio. Fíjense que el arenado obviamente es mucho peor que el granallado, pero así todo, aquí vemos en esta imagen cómo quedaría la superficie con granallado. Quedan muchas zonas muy rugosas, donde hay muchas grietas, depresiones, recintos principalmente, donde va a ser muy difícil de limpiar. Por lo tanto, como les decía, no es recomendable usar el granallado para aplicaciones sanitarias, sí estéticas en la parte exterior, pero no para superficies que están en contacto con productos. Fíjense, este granallado tiene una rugosidad promedio, por ejemplo, de 1 micrómetro. Por último, el método de electropulido es un proceso electroquímico donde se va generando remoción de metal por la ionización del conjunto.
Acá vemos que se necesita una cuba, se necesita un ánodo, un cátodo, y equipamiento especial, y conocer bien sobre la técnica. No es un método sencillo. Generalmente se aplica para piezas pequeñas, no para piezas grandes, pero bueno, es la función que hace el electropulido es, como se ve aquí, si tenemos una superficie como la azul, en primer lugar, es suavizarla, porque lo que hace el electropulido es ir comiendo o suavizando los picos, ¿sí? Hasta obtener una superficie lisa, ¿sí? De todas las superficies higiénicas, el electropulido nos va a dar la mejor calidad higiénica para la superficie, pero bueno, tiene sus inconvenientes, sobre todo respecto al tamaño y respecto al costo también. Como se ve, las superficies tratadas con este método quedan muy lisas y brillantes, y van a tener una rugosidad promedio de 0,05 micrómetros, o sea, generalmente menor a 0,2 micrómetros. Es muy buena, es muy recomendable para superficies que tienen un nivel de exigencia desde el punto de vista sanitario muy elevado. En esos casos siempre conviene aplicar este tipo de superficie. Cuando aplicamos cualquiera de los 4 métodos que comentábamos, ya sea el decapado químico, el pulido mecánico, el blasting o el electropulido, lo que vamos a estar haciendo también, aparte de afectar la topografía, es vamos a estar eliminando la capa pasiva, que vimos que es la que le confiere al acero inoxidable la calidad de inoxidable, propiamente dicho. Por eso es importante, una vez que se termina con el tratamiento superficial, es regenerar esa capa pasiva a través de la pasivación química. Para esto se recomienda siempre tener la superficie limpia. Generalmente se usa para la pasivación química ácido nítrico a temperaturas que van entre 20 y 50, y los tiempos también van variando de 10 minutos a 2 horas. Hay una norma ASTM, que es la ASTM A380, que habla sobre la pasivación química, donde se define estas variables, tanto concentración del ácido como temperaturas y tiempos. Pero es importante que la regeneración de la capa pasiva se haga de forma completa en toda la superficie a través de este proceso. Como conclusiones y para ir cerrando, la idea de esta charla era simplemente presentar las formas que tenemos de tratar la superficie de acero inoxidable. Si después quieren profundizar sobre el tema, nosotros en nuestro departamento tenemos especialistas en el tema que los van a estar asesorando. Como conclusiones, podemos decir que siempre, como decimos siempre, es importante definir los tratamientos superficiales en la etapa de diseño y a la hora y antes de comprar la materia prima, ¿sí? Conociendo el nivel de riesgo que vamos a estar teniendo en la producción, podemos definir qué tipo de superficie vamos a necesitar. Importante medir la rugosidad. No podemos conocer la calidad sanitaria de un acero inoxidable si no medimos su rugosidad. Es importantísimo medir la rugosidad y que a la hora de, por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria que compra equipos, especificar también qué rugosidad va a necesitar que tenga ese equipo. Es importante. Además, si bien es importante definir la rugosidad, la definición de rugosidad a la hora de armar una especificación tiene que estar acompañada por el método que se va a aplicar a esa superficie para lograr la rugosidad. O sea, no es lo mismo una rugosidad de 0,5 con pulido mecánico que con electropulido, ¿sí? Como vimos en las imágenes. Por lo tanto, si uno va a comprar un equipo, tiene que definir la rugosidad que va a admitir, y también va a tener que definir de qué forma tiene que llegar a esa rugosidad. Y por otro lado, lo que comentaba antes, el granallado es un tratamiento no recomendable para superficies en contacto con alimentos. Sí,
se puede admitir para superficies externas de los equipos, pero no para superficies que están en contacto con alimentos. Bueno, esto es todo por ahora, así que quedo atento a sus preguntas, las voy a responder a continuación, y después nos vemos en la mesa redonda. En el chat voy a estar dejando mi contacto para que se comuniquen en caso que quieran ampliar cualquiera de estos aspectos que estuvimos comentando recién. Muchas gracias. Bien. Bueno, acá tengo una preguntita que está relacionada a cómo garantizar la calidad de los procesos superficiales sobre acero inoxidable. Bien, como todo proceso que vamos a realizar sobre el acero inoxidable, tenemos que cumplir con ciertas etapas. Principalmente, dependiendo del tipo de proceso superficial que vamos a realizar sobre el acero inoxidable, vamos a tener que definir un método, el método de trabajo sobre el acero inoxidable, ya sea si vamos a hacer pulido mecánico, pulido químico, electropulido o blastinado. Vamos a tener que definir el método, definir el equipamiento. Este método, en lo posible, tiene que estar basado en normativa, ¿sí? De tal forma de no tener que andar investigando. Si es que no hay normativa a su alcance, se pueden contactar con nosotros y podemos ponérsela a disposición. Una vez que se define la metodología que van a utilizar para hacer el tratamiento térmico, van a tener que garantizar la calidad de los insumos que van a utilizar en ese tratamiento superficial, ya sea los productos químicos o bien los elementos necesarios para el pulido mecánico. Luego van a tener que capacitar al personal y calificarlo para que realice el método en las condiciones en las cuales está definido. Y por último, un control de calidad sobre las superficies que se van a estar trabajando. Todo este proceso o el cumplimiento de estos eslabones de este proceso van a garantizar que se cumpla con la calidad establecida para el proceso superficial que se va a estar aplicando sobre la superficie de acero inoxidable. En el caso que se tercerice el tratamiento superficial, porque la industria no tiene la capacidad o no tiene el conocimiento, se puede tercerizar, hay empresas que se dedican a eso. Bueno, en ese caso hay que especificar exactamente qué tipo de tratamiento superficial hay que realizar. Se recomienda auditar a la empresa, a ver si tiene la capacidad para realizarlo, y luego realizar los controles de calidad sobre el producto una vez que es entregado. Eso se puede hacer en la fábrica de ustedes, o bien donde se realiza el tratamiento superficial. Por ahora esto es todo, los dejo con mi compañero Guillermo Alieto, nos vemos en la mesa redonda.